Desde ahora comienza la grabación. Bien, voy a comenzar a compartir pantalla para que podamos ver lo que corresponde a el contenido de hoy. Bien, consulto que me digan rápido por chat. Se está viendo la diapositiva correspondiente a la unidad 6, distribuciones en el muestreo. Con una persona que me conteste en el chat, basta. Genial, se ve. Bien, entonces, nosotros en la última clase habíamos estado viendo, di una clase conceptual, les expliqué qué es el muestreo básicamente y para qué sirve. El muestreo, yo les dije que lo vamos a utilizar porque nosotros queremos estimar, estamos en una parte que se llama inferencia, y nosotros queremos estimar valores de la población. No los podemos calcular, ¿por qué? Porque es muy complejo calcular esos valores en la población. Yo les di como el ejemplo clásico, si yo quisiera calcular promedio de estatura de los estudiantes de la UCN, sería muy difícil para mí calcularlo porque no sé cuántos estudiantes son, no los puedo ubicar, no necesariamente me van a dar su altura verdadera. Hacerlo con todos los estudiantes es muy complejo. Por lo tanto, como no lo puedo calcular, lo que hago es estimarlo. Y para poder estimarlo tengo que tomar una muestra, un grupo más pequeño, un subconjunto de la población, para hacer estimaciones a través de él. Es decir, las conclusiones que yo saque de la muestra las puedo inferir a toda la población, solo si es que ocurren ciertas condiciones. ¿Y cuáles son estas condiciones? Primero, que la muestra sea representativa de la población. Es decir, ¿qué significa ser representativo? Que la muestra se comporte de la misma forma que la población o de una forma similar. Si esto ocurre y yo hago los cálculos correctos, yo voy a poder inferir resultados de la muestra hacia la población. Bien, pero para eso yo necesito saber cómo se distribuye la población y no en todos los casos lo tenemos. En los casos en que nosotros no sabemos cómo se distribuye la población, lo que hacemos es básicamente tomar una muestra aleatoria. La muestra aleatoria no me garantiza de que sea representativa, pero sí existe una alta probabilidad que lo sea. Bien, por lo tanto, nosotros partimos de esa base. Nosotros vamos a trabajar con muestras aleatorias que, como son aleatorias, tienen una alta probabilidad de que los resultados sean representativos de la población. Bien, por lo tanto, vamos a poder hacer inferencia. No nos preocupamos de cómo se toma una muestra, cómo se hace la aleatoriedad, cómo se divide por factores, etcétera. Sí, nos vamos a preocupar solamente de trabajar a partir de la muestra tomada. Bien, entonces, nosotros vamos a tener que hacer inferencias en ella. La inferencia básicamente implica de que nosotros vamos a tratar de descubrir o de saber cómo se comportan ciertos valores poblacionales, ciertos parámetros poblacionales. Bien, y principalmente vamos a trabajar con cuatro de ellos, que en realidad son tres, pero básicamente son cuatro. Bien, nosotros vamos a tratar de inferir o de saber cuánto valen el promedio poblacional. Bien, nosotros no lo podemos calcular, por lo tanto lo vamos a inferir. Otro valor interesante para poder inferir es la varianza de la población. Bien, o también la desviación estándar, porque yo en realidad digo son tres, pero en realidad son cuatro, porque con nosotros a veces inferimos o tratamos de predecir la varianza, pero la inferencia de la varianza básicamente es lo que se hace para la inferencia de la desviación estándar. Y el tercer valor que nosotros podríamos inferir es la proporción. ¿Qué es la proporción? Es saber qué proporción de datos se comporta de una forma y qué proporción de datos se comporta de otra forma. Bien, entonces esos tres valores para nosotros van a ser importantes poder inferirlo. Entonces vamos a empezar con el primero, con el promedio. Pero ojo que al promedio, la varianza, desviación estándar o la proporción poblacional, esos tres valores no son los únicos que se pueden inferir. Yo puedo inferir la media, la mediana, puedo inferir los cuartiles, puedo inferir todo. En realidad lo que se hace es, nosotros aprendemos a inferir tres, que son los tres más utilizados: promedio, varianza y proporción. Pero en realidad yo podría inferir cualquier valor poblacional. Bien, entonces nosotros vamos a comenzar con el primero, con el más común de hecho, que es el promedio. Yo quiero inferir cuánto vale un por y medio, o sea, quiero predecir cuánto vale. Yo no sé cuánto vale, ¿ya? Para mí, calcularlo es casi imposible, porque para poder calcularlo con exactitud debería tener el 100% de los valores de la población. Y sabemos que registrar los valores poblacionales es muy complejo.
Por lo tanto, voy a tomar una muestra y a través de la muestra voy a hacer algunos cálculos y voy a tratar de inferir cuánto vale el promedio de la población. Bien, pero tenemos que tener en consideración que los promedios que yo voy a encontrar son variables aleatorias. ¿Por qué? Miren, vamos a comenzar viendo la diapositiva. O lo siguiente, esta es la parte introductoria de esa parte, de esta unidad. Si nosotros consideramos que al tomar varias muestras de una misma población y calcular medidas descriptivas de estas, no siempre obtenemos el mismo resultado. Eso ocurre porque las muestras, a pesar de ser de una misma población, no siempre son iguales. Pero sí ocurre que los valores de las medidas descriptivas son similares, o por lo menos ocurre en la mayoría de los casos. ¿Qué está diciendo esta parte? Que es importantísimo. Supongamos que yo tengo una población de datos. Volvamos a la población de datos que les hablé la vez pasada. Supongamos que yo tengo la estatura de todos los estudiantes de la UCM. Bien, yo no puedo calcular con exactitud el promedio poblacional. Por lo tanto, voy a estimarlo. Para eso, tomo una muestra de 10 estudiantes, totalmente al azar. Bien, tomo la muestra al azar de 10 estudiantes, le tomo la estatura a esos 10 estudiantes y le calculo el promedio. Ese sería un promedio de la muestra. Bien, voy a la pizarra. Por ejemplo, vengo y calculo, encuentro que el primer estudiante tiene una estatura de 160 centímetros, el segundo tiene 180 y así con 10 estudiantes. Bien, esos datos se denotarían de la siguiente forma. Fíjense que es importante la anotación. El primer dato sería 160. Bien. El segundo dato sería 170. Y así voy registrando cada uno. Fíjense que voy anotando X sub un número, ¿ya? Subíndice. Y ese subíndice quiere decir la posición del dato, ¿ya? O sea, el sub 1 es el primer dato, sub 2 es el segundo dato, sub 3 es el tercer dato, supongamos que es 165, no están ordenados, ¿bien? Y así registro los 10 datos de mi muestra. Le voy a poner punto suspensivo porque si no me voy a gastar todo el rato acá. Más encima le puse 6, debería ser 5. Y así yo registro los 10 datos. 181 centímetros. ¿Ya? Voy a ponerlo aquí. Bien, me faltó el 6, 7, 8, 9. Bien, pero ahí están los 10 datos. Bien. Ya estos 10 datos, porque son totalmente aleatorios estos 10 datos, yo tomé una muestra de 10 datos de una población totalmente al azar. Le voy a calcular el promedio. Y como es el promedio de una muestra, se denotaría con X rayas. A ver, acá me pidió el programa. Ahí está. X rayas. X rayas se denota el promedio de la muestra. Es decir, ¿cómo yo calculo este promedio? Como hemos calculado siempre el promedio. Sumamos los datos y dividimos por la cantidad de datos. Es decir, 160 más 170 más 165 y así hasta llegar al último dato. Puntito, 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 más 181. Y como son 10 datos, divido en 10. Bien. Para hacer el cuento corto, supongamos que me entrega un promedio muestral de 165 centímetros. Ese es el promedio de estaturas de la muestra de tamaño 10 que yo encontré. Bien. Pero ¿qué pasa si yo le encargo a uno de ustedes este mismo proceso? O sea, si yo a cualquiera de ustedes los agarro y les digo, ya, usted me va a tomar una muestra de 10 estudiantes totalmente al azar, va a registrar la estatura de esos 10 y me va a entregar el promedio muestral de su muestra de tamaño 10. Bien, pregunto yo, a ver si están atentos y si me están entendiendo. He tratado de ir lentito para que me entiendan. Supongamos que yo agarro una persona, bien, de los que está presente, le digo, encuentre 10 estudiantes al azar, tómele la estatura y calcule el promedio muestral de ellos. El resultado que me entrega el compañero necesariamente es igual a 165 o puede ser distinto. A ver si me responden por chat o por micrófono.
Ya, muy bien, Mario. A pesar de que va en el bus, bien, fue el primero en responder. Claro, puede ser distinto. De hecho, es muy probable que sea distinto. También cabe la posibilidad de que sea igual, ¿ya? Por coincidencia, por suerte podría dar el mismo, pero es poco probable, pero fíjese. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro una tercera persona? Bien, supongamos que yo encontré un promedio 165, le pregunté a un estudiante que está aquí conectado, le digo, haga el mismo proceso y me entregó 167. Agarro una tercera persona y le digo, entrégueme el mismo haga el mismo proceso y entrégueme el resultado. O sea, tome usted unos 10 al azar, 10 estudiantes al azar, tomen la estatura y ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a volver a pasar lo mismo. O sea, va a encontrar 10 personas, bien, los va a sumar, dividir en 10 su estatura y me va a entrar con un resultado. Y ese resultado es muy posible que también sea distinto al mío y al del segundo compañero, de la segunda persona que hizo el cálculo. Ah, eso quiere decir, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tomamos muestras aleatorias de una población? Como las muestras son aleatorias, es altamente probable que todos tomemos muestras distintas y por ende vamos a encontrar promedios muestrales distintos. Bien, es muy difícil que todos encontremos el mismo promedio muestral. Todos vamos a encontrar promedios muestrales distintos, pero lo que sí va a pasar que a pesar de ser distintos, sí van a ser similares. Es decir, que si aquí viene una persona y me dice, profe, el primer promedio, que le vamos a llamar X sub 1 raya, fue 165. Pero el compañero de al lado encontró también un promedio y le dio 167, y el otro le dio 164, y el otro le dio 170, y el otro le dio 166. Y es posible incluso que uno se repita 165, y así empezamos a ver. Van a ser promedios distintos todos, ¿ya? Pero lo que no va a quedar ninguno igual, o muy pocos iguales. Pero eso es lo que va a pasar. Lo que sí podemos nosotros asegurar, ¿ya? Es que todos esos promedios que nos entreguen no van a ser iguales, pero sí van a ser parecidos. O sea, la lógica nos dice de que como las muestras son aleatorias, por lo tanto son representativas de la población, por lo tanto los promedios muestrales que nosotros encontramos sí van a ser parecidos a los verdaderos promedios poblacionales. Bien, por lo tanto, esos promedios sí son parecidos entre sí y esos promedios, bien, me están dando me están indicando algo, que cerca de esos valores que están aquí, que yo marqué aquí que voy a marcar ahora con amarillo, que son los promedios muestrales que cada uno de los estudiantes de este curso encontró, el verdadero promedio, o como se conoce como el promedio poblacional, es decir, el promedio de todos los estudiantes, debe estar por acá, cerca de este sector. Bien, es imposible que, por ejemplo, el promedio de todos los estudiantes sea 180 centímetros y 20 estudiantes tomaron muestras aleatorias de tamaño 10 y todos encontraron cerca del 165. Es imposible que eso pase. Lo que pasa en realidad es que el promedio muestral siempre cae cerca del promedio poblacional. Por lo tanto, nosotros notamos esto. Notamos que el promedio poblacional que nosotros denotamos con la letra mu es similar, o sea, es decir, el símbolo. Mm, mm, mm. Ahí está. Es con doble P. Aprox. Es similar al promedio muestral. Eso pasa siempre, siempre. Bueno, en realidad, para serles sincero, no pasa siempre. Bien, también hay veces que el promedio muestral no queda cerca del promedio poblacional. ¿Por qué? Porque hay veces que el promedio muestral, por esas cosas de la vida, justo tuve la mala suerte de que me apareció un promedio muestral que fuese no representativo. Recuerden que estamos tomando muestras aleatorias. Por lo tanto, justo me tocó una muestra aleatoria no representativa de la población
y justo encontré un promedio muestral distinto al que debería, o alejado del que debería encontrar. Por ejemplo, supongamos que la población de todos los estudiantes de la UCN tiene un promedio de estatura de 165 centímetros. Y yo justo tomé 10 al azar y de pura casualidad, porque como es al azar puede pasar, encontré a puras personas altas y me entregó un promedio de 185 centímetros. Como yo no conozco el promedio de la estatura de la población, yo asumo de que el promedio poblacional debe estar cerca de los 185. ¿Eso puede pasar? Sí puede pasar, pero es súper poco probable. ¿Por qué? Porque es súper poco probable que usted tome una muestra que no sea representativa de la población. Por lo tanto, la mayoría de las veces el promedio poblacional, perdón, el promedio muestral es similar al promedio poblacional. ¿Bien? La mayoría de las veces. Vamos a dejar más grande eso para que quede claro. La mayoría de las veces pasa esto, que el promedio muestral es similar al promedio poblacional. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa entonces? Que si yo les encargo a cada uno de ustedes que tomen una muestra de tamaño 10 y encuentren el promedio muestral de su muestra, todos los valores me van a quedar cerca del verdadero promedio poblacional. Lo sigo sin saber cuánto vale el promedio poblacional, pero por lo menos ya tengo una idea de cómo se está comportando, cerca de qué valor va. ¿Bien? Que es el primer paso para poder realizar una inferencia. Pregunto, ¿se va entendiendo lo que expliqué? ¿Se entendió? Me contestan con un sí o con un ok por el chat o por micrófono. Sí, se entendió. Ya, voy a explicar lo último nuevamente como lo está pidiendo Nicolás Profe. Dije que si yo a cada uno de ustedes, estudiantes, les digo, tomen una muestra aleatoria de 10 estudiantes de la universidad y calculen el promedio muestral de ellos, de las estaturas, el promedio muestral de la estatura de ellos, todos me van a encontrar valores distintos, o algunos iré a repetir, pero muy poco, pero en general todos esos valores van a estar cerca entre sí. ¿Qué me está indicando eso? Que el promedio poblacional está cerca de esos valores a los cuales se están acercando ustedes. ¿Por qué? Porque el promedio poblacional siempre cae cerca del promedio muestral. Bien, o al revés, el promedio muestral siempre cae cerca del promedio poblacional. Yo no sé cuánto vale el promedio poblacional, pero si yo tomo varias muestras, tomo varios, calculo los promedios muestrales, me voy a dar cuenta que el promedio muestral sí siempre cae cerca del promedio poblacional. Por lo tanto, yo no sé todavía cuánto vale, pero ya tengo una pista por dónde se está moviendo. ¿Gracias a quiénes? A los promedios muestrales. Bien, entonces, volvamos a la diapositiva. Cuando yo cambio de la pantalla de la diapositiva a la pizarra, ¿se ve? ¿O siempre ven la diapositiva ustedes? Pregunto. ¿Se ve el cambio de pantalla? Por ejemplo, en este momento están viendo la pizarra o están viendo la diapositiva. Ahora mismo se está viendo la pantalla. Ah, ya. Se ve la pizarra. Bien. Y ahí ven la diapositiva. Sí. Bien, perfecto. Entonces sí van viendo los cambios que yo hago. Sí. Ya. Entonces, miren, cuando yo hago un cálculo con los valores de la muestra, ese cálculo, ese valor resultante se llama estadístico. Bien, por ejemplo, el promedio muestral que uno calcula de una muestra aleatoria, ese que yo hice ahí que me dio 165, el promedio muestral, ese como fue un cálculo con valores de la muestra, ese cálculo se llama estadístico. Si yo calculara la mediana muestral, también sería un estadístico. Si yo calculara la desviación estándar de una muestra de datos, también sería un estadístico. O sea, ¿qué es un estadístico? Un estadístico es cualquier valor que se calcule a través de valores encontrados de una muestra. ¿Bien? ¿Y cuál es la gracia de los estadísticos? Que son estimadores. ¿A qué se refiere con estimadores? Son valores que yo uso para estimar valores poblacionales. ¿Bien? Y es muy lógica, esta parte es muy lógica. Para estimar un valor de la población, se usa su respectivo estadístico. Es decir, cuando
Cuando yo quiero estimar el promedio de una población, el estadístico que lo estima de mejor forma es el promedio muestral. O sea, para estimar el promedio poblacional, yo utilizo el promedio muestral. Lo voy a anotar para que les quede anotado en la pizarra. Miren, para estimar el promedio poblacional, se utiliza el promedio muestral. ¿Por qué se utiliza el promedio muestral? Porque por lo que escribí ahí arriba, el promedio muestral siempre queda cerca del promedio poblacional. Por lo tanto, yo para estimarlo, recuerden que no conozco el promedio de la población, no conozco el MU, ¿bien? Sí el X raya, el promedio de la muestra. Entonces, si yo quiero estimar el valor de la población, utilizo su respectivo estimador muestral. En otras palabras, cuando yo quiero estimar el valor del promedio poblacional, tomo una muestra aleatoria de tamaño n y calculo el promedio muestral. Yo sé que el promedio muestral está cerca del poblacional. No sé cuánto vale el poblacional, pero sé que está cerca. ¿Bien? Entonces, por eso se dice que para estimar el promedio de la población, se utiliza el promedio de la muestra. Pero, ¿qué pasa si yo quiero estimar otra cosa? Por ejemplo, ¿qué debería yo utilizar, bajo esta misma lógica, para estimar la varianza de la población? ¿Cuál creen ustedes que es el estadístico a utilizar para estimar la varianza de una población? Que es un valor que tampoco podría conocer, pero la quiero estimar. ¿Qué valor creen ustedes que se podría usar? ¿Alguien se le ocurre? ¿Me responde por chat o por micrófono? Miren, si para estimar el promedio de la población usé el promedio de la muestra, ¿qué creen ustedes que se puede utilizar para estimar la varianza de la población? ¿A alguien se le ocurre? La desviación, La, no. la varianza de la muestra. La varianza de la muestra, claro, es muy lógico. Si para estimar el promedio de la población utilicé el promedio de la muestra, para estimar la varianza de la población se utiliza la varianza de la muestra. La varianza muestral se llama también. Ya, yo les dije que íbamos a estimar tres: promedio, varianza y el otro. Para estimar la proporción poblacional se utiliza, ya, ahora sí la respuesta está muy fácil. Para estimar la varianza, proporción poblacional, ¿qué estadístico creen ustedes que se utiliza? ¿Alguien me responde? ¿Nadie? Reitero, para estimar el promedio poblacional, utilice el promedio muestral. Para estimar la varianza poblacional, use la varianza muestral. Para estimar la proporción poblacional, ¿qué creen ustedes? La proporción muestral. Muy bien, Ignacio. Ojalá me hubiera respondido con más seguridad porque me respondió con una pregunta. Eso demuestra inseguridad. Pero está bien. Para estimar la proporción poblacional se utiliza la proporción muestral. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros los llamamos a esos estadísticos, los llamamos estimadores, porque su misión es acercarse al valor poblacional, estimarlos, ¿ya? El promedio muestral siempre, o la mayoría de las veces, cae cerca del promedio poblacional, por lo tanto, me ayuda a estimarlo. Lo mismo pasa con la varianza muestral. La varianza muestral tiene una alta probabilidad de estar cerca de la varianza poblacional, por lo tanto, también me sirve para estimarla. Y finalmente, la proporción muestral, la mayoría de las veces, o tiene una alta probabilidad, mejor dicho, de estar cercana a la proporción poblacional. Por lo tanto, son excelentes valores para poder estimar. Bien, pero estos valores de la proporción, el promedio muestral, la varianza muestral y la proporción muestral, son valores muestrales. Y los valores muestrales son aleatorios. ¿A qué me refiero que son aleatorios? A lo que estaba acá arriba. Miren, el promedio que yo calculé fue 165, pero se lo pedí a un compañero de ustedes y le dio 167. Se lo pedí a otro compañero y le dio 164.
se lo pedía a otro y le dio 170, a otro 166, y se lo pedía a otro y le dio 165, y así yo podría pedírsele ese promedio a un montón de gente y todos me van a encontrar valores distintos. Bien, ¿por qué? Porque en realidad esos promedios son variables, los promedios muestrales son variables, mientras que el promedio poblacional es fijo, porque es uno solo. Los promedios muestrales van a ser variables porque como las muestras son aleatorias, cuando yo tomo una muestra, no necesariamente es la misma muestra que tomó el compañero de al lado. Por lo tanto, el promedio muestral que yo encuentre va a ser distinto al promedio muestral que encuentre el compañero de al lado y va a ser distinto al otro compañero y así. Por lo tanto, los promedios muestrales son variables, ¿bien? Porque pueden tomar distintos valores, se lo acabo de decir. Yo puedo tener un valor y la otra persona puede tener otro valor. Entonces, miren, los promedios muestrales son variables y además son aleatorios. ¿Por qué son aleatorios? Porque nadie puede controlar el resultado de un promedio muestral. ¿Bien? ¿Cómo? Por ejemplo, si yo le digo aquí a algún compañero, señor, usted me va a encontrar el promedio muestral de 10 estudiantes elegidos al azar. Esa persona podría decirme, ya, yo voy a encontrar una muestra al azar de tal forma que el promedio me dé 175 centímetros. ¿Podría hacerlo? La respuesta automáticamente es no. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque como la muestra es al azar, él no puede controlar los resultados que encuentra. Y como no puede controlar los resultados que encuentra, tampoco puede controlar el promedio muestral, el cálculo, no lo puede, el resultado del promedio muestral. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno toma una muestra al azar y le entregó un promedio de 173, uno dice, ah, yo quería otro promedio, pero lo siento, es el que le tocó nomás. ¿Por qué? Porque para nosotros no podemos controlar eso. ¿Por qué? Porque como tomamos muestras aleatorias, los resultados del promedio muestral que encontramos posteriormente también es aleatorio. Por lo tanto, los promedios muestrales son variables y también son aleatorios. Por lo tanto, son variables aleatorias. Y eso pasa también con la varianza muestral. Las varianzas muestrales son variables aleatorias, por lo mismo. Y las proporciones muestrales también son variables aleatorias. ¿Bien? O sea, todos estos valores que nosotros vamos a utilizar para estimar los valores de la población son variables aleatorias. Y como son variables aleatorias, tienen una función de probabilidad. Y la gracia es que tenemos que descubrir qué funciones de probabilidad tiene cada una de ellas tres. Y esta unidad consiste precisamente en esto, en eso, en descubrir y trabajar las funciones de probabilidad que describen cada uno de estos tres estimadores. O sea, el promedio muestral es una variable aleatoria, por lo tanto tiene una distribución. La varianza muestral también es una variable aleatoria y por lo tanto también tiene una distribución. Y la proporción muestral también es una variable aleatoria y también tiene una distribución. Ya, voy a parar un momento. Pregunto, ¿se entiende lo que expliqué con palabras? Porque hasta el momento solamente hemos dado palabras, no hemos hecho ni un cálculo hasta el momento. Pero se entiende que todos los valores muestrales son variables y además son aleatorios. Y nosotros, nuestro objetivo en esta unidad es descubrir y trabajar las distribuciones de probabilidad de esas variables aleatorias. Me contestan con un sí o con un ok. Si tienen alguna consulta o duda, me la hacen. Por chat o por micrófono. Bien, ya, vamos a hacer un break mientras, para marcar la asistencia. ¿Por qué? Miren, si ustedes van al campus virtual, pero no lo he habilitado, espérense. Lo tengo oculto. En el campus virtual, a partir de este momento, les debería aparecer un cuestionario que dice ahí lista de asistencia.
Usted entra, ¡pam! Comenzó a las 5 y termina a las 5:10. Usted entra, comienza el cuestionario y le aparece una pregunta. ¿Está usted presente en la clase online? La respuesta es sí. Termina el intento. Y así me marca la sentencia. 5 minutos para eso. 5 minutos para eso porque si no, porque ahí voy a desaparecer. Así que hagamos un break para que ustedes marquen la asistencia. Cuando ya hayan marcado, me ponen OK o listo en el chat, por favor. Disculpe, ¿dónde dijo que estaba el cuestionario? En el campus virtual, al final, Ah, ya lo vi, gracias. ya. Sigamos entonces. Ya está la mayoría marcado. Va a quedar abierto ahí unos minutos más, por si alguno todavía no lo hace. Sigamos, sigamos. Bien, entonces, ya tenemos claro qué es un estadístico. Un estadístico es cualquier cantidad cuyo valor puede ser calculado a partir de datos muestrales. Antes de obtener los datos, existe incertidumbre sobre el valor de cualquier estadístico particular. Bien, por consiguiente, un estadístico es una variable aleatoria y será denotada por una letra mayúscula. Se utiliza una letra minúscula para representar el valor calculado u observado del estadístico. Es decir, para nosotros los estadísticos son valores desconocidos previamente a tomar la muestra. Una vez que tomamos las muestras y hacemos el cálculo, obviamente lo vamos a saber cuánto vale, pero lo que, como a pesar de que nosotros sabemos cuánto vale, sabemos que ese valor no es fijo, es variable, pueden tomar distintos valores. Si tomamos varias muestras, distintos valores nos pueden encontrar, por lo tanto es una variable y como proviene de una muestra aleatoria, es una variable aleatoria. Bien, a continuación, entonces, vamos a ir descubriendo qué distribución tiene el promedio muestral. Pero para eso, que esta es la distribución más importante, vamos a ver dos proposiciones y dos teoremas. Bien, dos proposiciones. Primera proposición. Miren, sea x1, x2, x3, hasta xn, una muestra aleatoria de una distribución con valor medio mu y una desviación estándar sigma. Bien, entonces la esperanza de los promedios es mu y la varianza de los promedios es sigma cuadrado partido n. Bien, esa proposición, si uno la lee así directamente, especialmente si no tiene una formación estricta matemática, es una proposición que es difícil de entender, pero yo se las voy a explicar. Bien, acá nos está diciendo algo importantísimo y necesitamos entenderlo. Miren, supongamos que yo tengo una muestra aleatoria de tamaño n, como por ejemplo la que teníamos acá. Bien, x1, x2, x3 hasta x10. El n en este caso sería 10. Bien, esta muestra aleatoria proviene de una población de datos. Y esa población de datos tiene un promedio que se denota con la letra mu. Es un valor fijo que yo no conozco, o sea, puede ser cualquier valor, pero ese valor es el promedio de esa población. No de la muestra. La muestra es esa. Y la población tiene un promedio. Y además tiene una desviación estándar que denotamos con la letra sigma. O sea, la población tiene un promedio y una desviación estándar, como todas las poblaciones. Alguien podría decir, profe, entonces es normal porque tiene promedio y desviación estándar. No, todas las poblaciones tienen promedio y desviación estándar, solamente que la normal es un parámetro. Entonces, esto, como no nos dice específicamente que es normal, puede ser cualquier población. Entonces, para eso les voy a hacer una dinámica aquí en Excel. Miren, para eso vamos a hacer un Excel. Pensemos en una población de datos.
en una población de datos, ¿ya? Y aquí quiero la participación de ustedes. Quiero que ustedes me digan, por ejemplo, sus estaturas en centímetros por el chat. Y yo los voy a ir notando. Ya, rápido, para hacer algo bien dinámico. Escríbanme en centímetros su estatura por el chat. Quienes puedan escribir por el chat, obviamente. ¿Ya? Necesito la mayor cantidad de estaturas posible. Ya, 167, 171, 179, 183, 168, 164, 175. ¡Guau! Ya, 67, 71, 169, chucu, 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 179, 183, 168, 164, 164, 175, 180, 169, 172, 152, 171. Estoy grabando, no puedo tirar tallas sobre las estaturas. 161, porque ahí tendrían evidencia para fundarme, evidencia gráfica. Así que me voy a contener de todos los chistes hoy día, voy a ser un hombre serio. 179, 167, 181, 165, 166, 184, 161, 150. Ya, ahí está. 23 personas tiraron su estatura. Hay 23 personas. Ya. La dinámica es la siguiente. Están viendo el Excel, ¿cierto? Perdón, se ve el Excel, ¿o no? Sí, profe. Perfecto. Muchas gracias. Esta es la población, le voy a llamar población de estaturas de los estudiantes participativos en clases online. Ya. Esta es una población de datos. ¿Por qué es una población? Porque están todos los datos, en todos los estudiantes que participan en esta clase. Bien, esta población tiene un tamaño de 23, porque hay 23 estudiantes que respondieron mi pregunta de sus estaturas en centímetros. ¿Ya? Entonces, esta población tiene un promedio. ¿Ya? Y ese promedio, como es el promedio de la población, es el promedio poblacional, o también se conoce con la letra griega mu. Yo le voy a calcular aquí promedio, le voy a escribir promedio poblacional nomás, porque en realidad no puedo escribir la letra mu, promedio poblacional. Ah, sí puedo. Ahora que me acuerdo, sí se puede. Insertar. Promedio poblacional, promedio poblacional. Creo que insertar. Lista. Mu. Bien. ¿Cómo se calcula el promedio poblacional? ¿Cómo se calculan todos los promedios? Se suman y se divide por la cantidad de datos que hay. Pero yo lo voy a usar con la función promedio del Excel. Bien. Promedio del A2 al A22. Bien. Lo voy a dejar con menos decimales para que... Ahí está, con dos decimales. El promedio de estatura de los estudiantes que están participando en clase es 169,78 centímetros.
Pero también le voy a calcular su varianza poblacional. ¿Bien? Y esto se denota con la letra griega sigma cuadrado. Entonces, dibujar datos. No, insertar. Acá. Sigma cuadrado. Igual. Sigma cuadrado. Y vamos a usar la función var_p. ¿Ya? Yo sé que la función de la varianza poblacional en el exe es var_p, var.p. Bien, selecciono. Se le agradece usar Excel porque ya el cálculo. Ustedes saben calcular una varianza poblacional, que es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Es decir, promedio de los cuadrados menos el promedio al cuadrado. Bien, pero aquí el Excel lo calcula al tiro. Ahí está, voy a reducir la cantidad de decimales. Ahí está. Bien, y también, y por ende también tiene una desviación estándar. Desviación estándar poblacional. Bien, y esa desviación estándar se denota con la letra sigma. ¿Y cómo se calcula? Con la raíz cuadrada, SQRT, de la casilla anterior. Vamos a poner el valor porque 74,953. Ah, no, perdón, SQRT es en el R4. No, tampoco me lo reconoce. 74,953. Tampoco. Es best.p. Ya. Listo. Tengo, miren, una población de datos. Bien. Tengo 23 datos en mi población. Tengo esta población, tiene un promedio poblacional, tiene una varianza poblacional y una desviación estándar poblacional. Bien. Voy a tomar una muestra aleatoria de tamaño 5. Es decir, voy a elegir 5 datos totalmente al azar. Pero como es complicado hacerlo, lo voy a hacer así como al ojo nomás. Miren. Por ejemplo, el primero, este va a ser el 21. ¿Dónde está el 21? Ahí está. El 21 es 166. 166. Bien. Este va a ser el 16. El 16 es 168. Y así. Este es el 6, 183. Este es el 11, 180. Y este es el 14, 152. Bien. Elegí una muestra, se supone que al azar, de 5 valores. Bien. Y me salieron esos 5. Ahora, de acá, yo le voy a calcular lo mismo, pero solamente que estos van a ser valores muestrales. Es decir, voy a calcular el promedio muestral. Bien, promedio muestral. El promedio muestral, ¿ya? ¿Cómo lo calculo? El promedio muestral, ¿cómo se denota primero? ¿Se acuerdan cómo se notaba? Lo denotábamos con X raya.
Ya. ¿Y cómo se calcula el promedio muestral? De la misma forma que el promedio poblacional. Es decir, voy a usar la fórmula promedio, ahí está. 169,8. ¿Ya? Ahora, también voy a calcular una varianza poblacional. Perdón, una varianza muestral. Bien. La varianza muestral, no sé si ustedes se acuerdan, se denotaba con la letra S cuadrado, S mayúscula al cuadrado. Bien, entonces vamos a poner aquí S al cuadrado. S cuadrado. Y aquí en el Excel se calcula con simplemente la orden barra. $153,2. Bien. Y la desviación estándar muestral. Bien. Y eso se denota solamente con la letra S. Y aquí en el Excel es desves. Vamos a reducir los decimales. Ahí está. Bien, entonces miren, ¿se entiende lo que he tratado de explicar todo el rato? Una cosa son los valores poblacionales. Mu, promedio poblacional, sigma cuadrado, varianza poblacional, sigma, desviación estándar poblacional. Y otra cosa son los muestrales. La muestra proviene de la población y los cálculos que se hacen de ella, ya, también son los mismos, pero se denotan de forma distinta. El promedio se calcula de la misma forma, la desviación estándar y la varianza se calculan distintas. Bien, pero el promedio muestral, X raya, varianza muestral, S cuadrado, desviación estándar muestral, S. ¿Ya? Entonces, estamos claros con eso, ¿cierto? La diferencia entre valores muestrales y valores poblacionales. Me confirman con un sí o con un ok si se entendió eso que hice. Si no, si tiene alguna duda, también me lo hace saber por chat o por micrófono. Bien. Entonces, justo en este ejemplo, por esas cosas de la vida, miren, me pasó algo que es muy evidente que yo les dije que iba a pasar. ¿Se dan cuenta que el promedio muestral es muy parecido al promedio poblacional? Ahí los destaqué en amarillo. ¿Ya? ¿Por qué? Es lo que yo les decía recién. Los estimadores, o sea, los valores muestrales son estimadores de los valores poblacionales. O sea, el valor de el valor de la muestra siempre es muy cercano al valor de la población. Y ahora me quedó extremadamente cercano, ¿sí? O sea, no siempre va a quedar así, pero coincidencia que quedó así. La varianza pasa lo mismo, dice el profe, pero es que 74 con 153, no venga a cuentearme, no se parecen mucho. Yo les digo que por experiencia sí. ¿Por qué? ¿Por qué sí se parecen? Porque los valores de la varianza están al cuadrado, entonces todo es al cuadrado, y como es todo al cuadrado, en realidad la dimensión comienza a ser muy grande. Por eso existe la desviación estándar. ¿Por qué la desviación estándar es un mejor referente? Porque no está al cuadrado y uno puede ver cuán cercanos son. Y efectivamente, o sea, no están tan cercanos como el promedio, pero entre el 8,65 y el 12,377 sí hay un valor relativamente cercano. Bien, entonces el estimador funciona también. Bien, ¿se dan cuenta que los valores de la muestra estiman a los valores de la población? Bien, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esa proposición 1? En realidad me está diciendo otra cosa, esto solamente lo utilicé. Que si yo tomo distintas muestras de tamaño n, los promedios muestrales, yo les voy a poder calcular su promedio poblacional. Voy a generar una población de promedios muestrales. Y esa población de promedios muestrales van a ser los mismos promedios de la población. Es decir, acá hay una muestra de tamaño 5, pero ¿qué pasa si yo tomo otra muestra de tamaño 5? Por ejemplo, 167, 169, el 168, 152 y el 172.
Acá tengo otra muestra, ¿ya? También con promedio muestral, ¿ya? Y así yo puedo tomar todas las muestras posibles y voy a tener todos los promedios muestrales posibles. Como tengo todos los promedios muestrales, yo voy a estar generando un promedio, una población de promedios muestrales. ¿Y qué es lo que pasa con la población de promedios muestrales? Que tiene el mismo promedio de la población. Con este ejemplo no es muy claro, pero miren, se lo voy a mostrar con un ejemplo súper sencillo que yo ya tenía construido. Miren, supongamos ahora que mi población es de 4 números, y justo esos números son el 1, 2, 3, 4. Lo voy a agrandar para que sea más claro. Ya no son esto mi población, las estaturas. No, voy a cambiarlo a una población más sencilla de trabajar. Esa que estoy marcando ahí en azul es mi población de 4 números. ¿Y cuáles son los 4 números? El 1, el 2, el 3, el 4. ¿Ya? Voy a tomar muestras de tamaño 2, al azar, con reposición. Voy a tomar todas las muestras posibles de tamaño 2. Es decir, voy a agarrar estos 4 números y los voy a meter en una tómbola. Los voy a revolver y voy a sacar el primero, voy a devolver y voy a sacar el segundo. ¿Qué resultados yo podría obtener? Podría obtener el 1, 1, como está ahí. Podría obtener 1, 2. Podría obtener 1, 3. Podría obtener 1, 4. Podría tener 2, 1. 2, 2. Porque recuerden que son dos números al azar de estos con repetición, con reposición. Eso se pueden repetir. O puede ser el 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Esas son todas las posibles muestras de tamaño 2 que me aparecen a mí. ¿Ya? Están hacia el lado. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2. Están todas las posibles combinaciones. Bien, de tamaño 2. Antes de eso, esta es mi población, la que está en azul. Lo que está aquí en amarillo, si ustedes se fijan, es el promedio de A1 hasta D1. Es decir, este que está en amarillo vendría siendo el promedio poblacional. Bien, lo voy a escribir acá abajo. POV. Y este que está en verde es la var P. Ahí dice, en la barra. Var P. Es decir, es la varianza poblacional de de esta población que está en celeste. Var poblacional. El promedio es 2,5, claro, porque si yo sumo me da 1 más 2 son 3, más 3 son 6, más 4 son 10, dividido en 4, porque son 4 valores en la población, me da 2,5. Y la varianza poblacional me da 1,25. Bien, entonces, estamos claros. Esos son los valores de la varianza del promedio poblacional, la varianza poblacional. Acá lo voy a poner ¿en qué color? Ya, ahí en un color raro. Bien, ahí lo que yo tengo en ese color son las muestras de tamaño 2. Una muestra podría ser el 1,1. Otra muestra podría ser el 1,2, el 1,3, el 1,4, el 2,1. Están todas las posibles muestras de tamaño 2. Y lo que yo calculé aquí en rojo es el promedio muestral de cada una de ellas. Miren, entre el 1 y el 1, ¿qué promedio da? 1. Entre el 1 y el 2, ¿qué promedio da? 1,5. Entre el 1 y el 3, ¿qué promedio da? 2. Entre el 1 y el 4, ¿qué promedio da? 2,5. Entre el 2 y el 1, promedio 1,5. Entre el 2 y el 2, promedio 2. Y así calculé todos los promedios muestrales. Bien, escuchen, como son todos los promedios muestrales, lo que yo tengo ahí es una población de promedios muestrales de tamaño 2. Porque están todos. Recuerden que la definición de poblaciones son todos los valores. ¿Ya? Y ahí están todos los promedios muestrales que yo puedo encontrar de muestras de tamaño 2. Y como están todos, eso se llama población de promedios muestrales. Ahí está escrito, población de medias muestrales de tamaño 2. Como es el población de promedios muestrales, yo le puedo calcular el promedio poblacional a esta población de promedios. Es decir, le puedo calcular el promedio de los promedios. ¿Dónde lo hice? Acá. Si ustedes se fijan, dice ahí, el promedio desde D4 hasta D19. ¿Y cuánto me dio ese promedio? 2,5. ¿Qué es lo singular? Que ese promedio es el mismo promedio de la población.
¡Wow! ¿Coincidencia? No, no es coincidencia. Siempre los promedios muestrales tienen el mismo promedio de la población de donde se tomó la muestra. Siempre. Eso, ¿quién me lo garantiza? La proposición. Bien, bien. La proposición nos dice que la esperanza, es decir, el promedio, X raya, ¿qué es? Promedio muestral. El promedio poblacional del promedio muestral es mu. ¿Y qué era mu? El promedio de la población. Eso pasa siempre, sea cual sea la población, sea cual sea el tamaño de muestra. Siempre el promedio poblacional de donde se extrajo la población es exactamente igual al promedio poblacional de los promedios muestrales. Siempre pasa. ¡Wow! Bien. ¿Y qué pasa con la varianza? Miren, la que está ahí en verde, la varianza. ¿No es igual? No. Pero la varianza siempre es la varianza de la población, 1,25, dividido por el tamaño de muestra. En este caso, ¿cómo es el tamaño de muestra? Y lo puse en rojo. El tamaño de muestra es 2. Es decir, 1,25 dividido en 2 me va a dar la varianza de las medias muestrales. Es decir, a estos números que están en rojo que estoy seleccionando, yo les calculo la varianza y va a ser la misma varianza de la población dividido en 2. ¿Por qué dividido en 2? Porque 2 es el tamaño muestra. Eso pasa siempre. Y si no me creen, les podría mostrar. Me dice, profe, pero es que usted hizo con tamaño 2. Miren, también lo hice con tamaño 3. La misma población. Población 1, 2, 3, 4. Promedio 2,5. Varianza 1,25. Ahora tomé muestras de tamaño 3. Podría ser 1,11, 1,12, 1,21, 2,11, 1,13 y así. Y en estos rojos le fui calculando el promedio muestral. ¿Ya? Me dieron 64 combinaciones. La última combinación es el 444, que tiene promedio 4. Y esos promedios tienen un promedio, ahí está, tienen un promedio 2,5, el mismo promedio de la población. Y una varianza 1,25 dividido en 3, ¿cuánto me da? 0,41666666. Eso pasa cuando es n igual a 3. Y como estaba aburrido, lo hice con 4. Miren, tomé muestras de tamaño 4, 1,11, 1,111, 1,112, 1,113, 1,114, 1,121. Hice lo mismo, se me dieron 128, no, 256 creo que eran. A ver, 256 combinaciones. Y encontré los 256 promedios. Ahí están en rojo los 256 promedios. Y todos esos promedios me promediaron 2,5, que es el mismo promedio de la población. Y la varianza me dio 1,25 dividido en 4, 0,3125. O sea, esta proposición me está diciendo una cosa que es súper simple. Los promedios muestrales tienen el mismo promedio de la población. ¿Bien? Y la varianza muestral es la misma varianza de la población partido en el tamaño de muestra. Antes de continuar, ¿se entendió la proposición 1? ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta o duda? Díganme sí o ok por el chat si que se entendió. Si tienen consulta o duda, también díganmelo por el chat. Bien, entonces, después de la proposición 1, ahí está el ejemplo que les dije, solamente que está anotado en la diapositiva, pero es lo que les fui explicando. Deberíamos pasar a la proposición 2, pero la proposición 2 obviamente va a necesitar un buen tiempo para explicárselo, y como les dije que no vamos a estar conectados todo el rato, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá, nos volvemos a juntar mañana, ahí vamos a ver la proposición 2 y los teoremas que faltan. ¿Bien? Ahí estamos. Hasta ahí por hoy, chicos. Espero que hayamos estado bien, que se haya entendido. Nos vemos mañana. Cuídense. Adiós. Cualquier consulta me la hacen. Voy a dejar de grabar. Las consultas me las pueden hacer fuera de la grabación. ¿Ya? Chao, que estén bien. Nos vemos.